Señal directa. Continuamos la tercera emisión de Señal Informativa y doy la bienvenida aquí en el estudio, con mucho gusto, por cierto, a Alejandro Rodríguez. Él es director de Campaigns and Elections, una empresa que está realizando una medición muy interesante, el índice de desempeño de los gobernadores en México. Alejandro, bienvenido. Carlos, qué gusto saludarte. ¿De dónde nace esta iniciativa? Mira, Campaigns and Elections es una revista cuyo origen es la ciudad de Nueva York. Actualmente su oficina principal está en Londres. Tenemos una más en Virginia, en Estados Unidos, pegado a Washington, D.C., y una más en la Ciudad de México para poder desde aquí operar todo lo que es América Latina, Brasil y España, todo lo que es habla hispana y en este caso portuguesa. Es la primera medición que realizamos en México en materia de índice de gobernabilidad, porque a nosotros nos interesa mucho en primera instancia saber cómo están comunicando los gobernadores. Para nosotros el hecho de que un gobernante comunique bien significa que puede estar siendo considerado como un buen trabajador para quienes lo eligieron, y por eso decidimos hacer esta encuesta que hoy se hace en México, la haremos en Colombia, la haremos también en Chile, para evaluar a los 32 gobernadores del país. 19,200 encuestas son las que realizamos de manera telefónica, tanto en casas como en celulares, para saber cómo están considerados o calificados en materia de desempeño, en materia de popularidad y en un factor que nosotros le llamamos el índice AMLO, el índice Andrés Manuel López Obrador, que no es sino saber qué tan popular es en una demarcación, en una entidad, en un estado, Andrés Manuel López Obrador, específicamente ahí, y qué tan popular es el gobernador, y cuál es la diferencia de puntos entre uno y otro. Me llama la atención algo que tú acabas de decir que tiene que ver con la comunicación. Es decir, qué tan bien comunica un gobernador no necesariamente significa que también gobierna. Exactamente, o qué tan popular es tampoco significa que también gobierna. Encontramos casos en estas mediciones de gobernadores populares, pero que en el momento de evaluar el desempeño la gente dice, sí lo conozco, sí lo quiero, sí me cae bien, pero no me ha cumplido, o no es lo que yo creía o lo que me prometió en campaña y por eso considero que no está trabajando bien. Entonces aparece en una buena posición en popularidad, pero no aparece en una buena posición en desempeño. Y en este ejercicio nosotros lo que hemos hecho, Carlos, es considerar el ranking de desempeño como la base para poder decir si es o está en alguna posición en específico. Así tenemos o encontramos gobernadores que están desde el número 1 hasta el número 32. A ver, tenemos aquí una tabla y la estamos viendo. ¿Por qué no nos platicas lo que han encontrado? ¿Qué hemos encontrado? Que a materia de que mejor comuniquen los gobernadores, mejor les va en el momento de ser evaluados. Caso Jalisco, que es el que nosotros estamos platicando aquí o el que creo que puede interesarle más a tu auditorio. Lo tenemos en popularidad en el número 8, sin embargo, en el número 14 en desempeño. 14 de 32. 14 de 32, tabla media prácticamente. Está media tabla, sí. Y en el índice AMLO es 22 puntos menos popular que Andrés Manuel López Obrador. Es de los más bajos. Cuando a la gente le preguntas aquí en Jalisco, oye, ¿qué tanto te cae bien Andrés Manuel o cómo consideras a Andrés Manuel? Comparado con Andrés Manuel, vamos. Comparado con Andrés Manuel es 22 puntos abajo de Andrés Manuel López Obrador. ¿Es de los más altos o de los más bajos ahí? Está poquito la tabla baja. Tabla baja. Te voy a decir, hay un solo gobernador que es más popular que Andrés Manuel López Obrador en todo el país. Y ese es Mauricio Vila, que es 3.4 puntos más popular que Andrés Manuel López Obrador. ¿El de qué estado es? Él es de Yucatán. De Yucatán. El segundo, casi tan popular como Andrés Manuel López Obrador, es el gobernador de Querétaro, que solo está un punto abajo de Andrés Manuel López Obrador, Pancho Domínguez, del Partido Acción Nacional. Y el tercer lugar en desempeño, ya te dije, el número 1 es, si me lo permites, el número 1 es Yucatán. El número 2 es Claudio Pavlovich, de Sonora, y el tercer lugar es Pancho Domínguez en materia de desempeño. De acuerdo. El gobernador de Jalisco es el número 14 en desempeño, y cuando nosotros hablamos de desempeño hablamos de 4 vertientes, entre ellas destacan 3 de materia económica y una más de seguridad. El gran problema para la evaluación del gobernador de Jalisco es cuando hablamos de seguridad, de forma tal que solamente 3 de 10 cada uno de los entrevistados en Jalisco considera que está bien o algo bien en materia de seguridad. 7 consideran que ese es el gran talón de Aquiles del gobernador Alfaro. ¿Y quién es el peor evaluado con respecto a la popularidad de Andrés Manuel? El peor evaluado con respecto a la popularidad de Andrés Manuel es Kiko Vega, el gobernador de Baja California, que es el penúltimo lugar también en materia de desempeño. Él es el peor revaluado y es 52 puntos menos popular que Andrés Manuel López Obrador 52. En su estado.
De acuerdo. ¿Qué otros datos se arroja Nos vamos a encontrar que el estado donde más popular es Andrés Manuel López Obrador es Quintana Roo. Y curiosamente eso también se pudo apreciar en la elección del pasado mes de junio. Si tú recuerdas, si tu auditorio recuerda, ganó la elección Morena, aunque no fue de gobernador, fue de presidentes municipales y de Congreso local. Arrasó prácticamente en el Congreso local Morena al gobernador Carlos Joaquín, que es emanado del Partido Acción Nacional. Aunque era priista, él gana por el Partido Acción Nacional, pierde a manos de Morena en un lugar donde Andrés Manuel López Obrador estaba perfectamente bien evaluado. ¿Qué más podemos encontrar? Que hay 3 lugares o 3 plazas donde Andrés Manuel López Obrador es el peor evaluado. La primera de ellas, de abajo hacia arriba, es el Estado de México. La segunda de ellas es la Ciudad de México. Y la tercera de ellas es Guanajuato. ¿Cuál llama la atención? Ciudad de México es la peor Ciudad evaluado. de México, arrastrado por Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum está en el lugar número 24 de 32 en los gobernadores, cuando estamos hablando también, y eso hay que dejarlo en claro, de alguien que en el círculo rojo, y me refiero a periodistas, a comentaristas de noticias, la considera como presidenciable. Ella, a raíz de la crisis ambiental en Ciudad de México y posteriormente la crisis de seguridad, se vuelve un problema serio para Andrés Manuel López Obrador y lejos de ayudarla o rescatarla, como lo quiso hacer hace una semana al subir a un evento de ella y aplaudirle, lejos de ayudarla o rescatarla, Claudia Sheinbaum, su impopularidad es tal que lo jala hacia esa impopularidad en la misma Ciudad de México, donde hay demasiada información y donde la gente está muy enterada de lo que ocurre. Y curiosamente, Claudia es de las que más cercanas se le considera a Andrés Manuel. Dicen que es la niña de los ojos de Andrés Manuel López Obrador y que si él tuviera que decidir por alguien para hacerlo candidato presidencial, sería por Claudia Sheinbaum, incluso por encima de Marcelo Ebrard. Ahora, platícame esta mecánica de estos trabajos. ¿Cada cuánto se hacen? ¿Cada cuánto se van a hacer? Este es el primero que hacemos. Vamos a hacerlo cada 3 meses con la intención de medir desempeño, medir popularidad, seguir midiendo el índice AMLO, seguir midiendo a Andrés Manuel López Obrador, que cuando lo hacemos en una maniobra o en un margen de promedio, nosotros le tenemos el 70.4 de aprobación de 100. También puedo decirte que en cuestión de popularidad, los gobernadores mejor evaluados ya en conjunto son los del Partido Acción Nacional. El segundo lugar son los gobernadores de popularidad. Primer lugar, popularidad y desempeño. Primer lugar el PRI, segundo lugar el PAN y tercer lugar Morena. Los gobernadores de Morena, los 5 de Morena. El peor evaluado de Morena, ¿imaginas quién es? A ver. Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco es el gobernador peor evaluado de Morena. Sí. El mejor evaluado de Morena está en el ranking, en el top 10 del ranking, que es el número 7, y es el gobernador de Chiapas. Pero es el único que aparece entre esos 10 primeros lugares y posteriormente todos los gobernadores de Morena están entre el 16 y el 32. Vamos a hacer la evaluación de manera trimestral, con la intención de que el próximo año lo podamos hacer de manera más regular, al menos cada 2 meses. Hay que recordar que en algunas entidades luego se hacen elecciones, etcétera, que también eso puede ser importante, ¿no? Entre otras de las cosas que medimos y que pueden encontrar en esta edición, está el que medimos si hoy fuera la elección a gobernador, haya o no elección próxima. ¿De acuerdo? ¿Por qué partido votaría usted? Y en todos los estados, el número 1 es Morena. O sea, Morena tiene la máxima intención de voto por partido. Sin embargo, hay que dejar algo claro. La encuesta la realizamos antes precisamente de la elección del pasado 2 de junio. ¿Y qué encontramos? Que en el caso de un gobernador mal evaluado, como es el de Quintana Roo, Morena arrasó, porque había un gobernador mal evaluado y estaba en primer lugar en las preferencias. Pero si nos vamos a Tamaulipas con cabeza de vaca, nuestra preferencia decía que Morena tenía sumas o grandes posibilidades de ganar y llevarse la elección. Pero tenemos a uno de los gobernadores que está en el top 10 de evaluación, él está en el número 8. Y es un gobernador que tiene el control político de la entidad. Y entonces gana 24 de 25 diputaciones. ¿Qué es en resumen lo que podemos decir? Que si hay un gobernador bien evaluado que tiene el control de las estructuras de su partido y de su estado, pese a que la tendencia pueda ser de Morena, aún tiene las posibilidades de operar y ganar su elección. Cuando el gobernador está mal evaluado y prácticamente tiene las manos amarradas, es muy posible que pierda la elección con Morena. Eso en este momento. Tú sabes, las encuestas son la fotografía del momento
y no podemos decir que lo que hoy está marcado en esta tendencia pueda servir, por ejemplo, en el caso de 2021, y por eso vamos a seguir midiendo. ¿Y cuál es el objetivo de medir, Alejandro? Para nosotros es importante, somos una revista, Campaigns and Elections, especializada en comunicación política de campañas electorales y de gobierno. Para nosotros era muy importante evaluar de qué manera están comunicando los distintos gobernadores del país y de qué manera están comunicando con relación a un personaje como Andrés Manuel López Obrador, que tiene donde no hay precedente de popularidad, por lo menos en el México actual. ¿Qué descubrimos y cuál es parte de nuestro objetivo? Dejar en claro que mientras mejor se comunica, no solamente el gobernador, sino su equipo de comunicación, mejores resultados va a tener en el momento de que la gente tenga que emitir una opinión de él, ya sea en popularidad o ya sea en desempeño. Y eso es lo que hemos encontrado. El caso de Jalisco, por ejemplo. Aparece en el lugar 14, es el 8 de popularidad. Lo que puede decir la gente, o lo que podríamos leer es, sí me cae bien, pero me ha incumplido o no ha sido lo que yo creía en el momento en que lo conocí siendo candidato o siendo alcalde de Guadalajara, y no ha cumplido mis expectativas. Cuando vemos cuál es o por qué es lo que está pasando eso, encontramos que 3 de cada 10 nunca o jamás han escuchado publicidad alguna del gobierno del estado, o en su defecto jamás han escuchado o visto al gobernador en medios de comunicación. Y más aún, 31% consideran que es muy poco la información que saben del gobierno del estado, del gobernador. Si lo sumamos, 6 de cada 10 personas en Jalisco no saben del trabajo de comunicación que realiza el gobernador o la comunicación que el gobernador realiza de sí mismo. Luego, entonces, lo que está fallando es la comunicación. Entonces, cuando yo le pregunto, y si me voy al fondo de esto, solamente 4 de 10 saben o han visto publicidad del gobierno del estado. Si les pregunto cómo está trabajando, pues su gran problema es que no saben o no tienen el material suficiente para decírmelo. El gran problema del gobernador es en donde aparecen los rubros de desempeño. El máximo problema del gobernador tiene que ver con seguridad. Solamente 3 de 10 se sienten seguros en Jalisco. Tenemos que hacer ya pausa, Te lo pero agradezco, rápidamente te pregunto nada más. ¿Cuándo es la próxima medición? En septiembre. ¿Y cómo han tomado los resultados los gobernadores? Pues hay de todo, desde los que están felices porque aparecen entre los primeros 10, entre los primeros 3, y los que parecen están mal. Muy molestos, el caso de Estado de México, que aparece en último lugar. Pero ¿cómo lo han tomado con ustedes, me refiero? Pues algunos con molestia, algunos con cierta felicidad. Sin embargo, hay que recordar que en materia política no hay victorias eternas ni hay derrotas eternas. Entonces, no les queda más que seguir trabajando, y es parte de lo que les decimos. Hay que seguir trabajando y hay que comunicar cada vez mejor para tener mejores evaluaciones. Vamos a estar pendientes de la Claro, próxima, Carlos, Alejandro, como siempre. Muchas gracias. Un placer. Alejandro Rodríguez, de Campaigns and Elections, con este ejercicio muy interesante respecto a esta medición del desempeño de los gobernadores. Voy a una pausa, regreso con más.